Muy buenas con todos, mi nombre es Daniel Carrillo, soy estudiante de medicina de primer semestre. La finalidad de este video es informar sobre las meninges y la médula espinal, haciendo énfasis en sus funciones, características anatómicas y también en cuanto a las meninges he mencionado una patología por la capa para complementar la información y saber qué pasaría si sus funciones son comprometidas. Bien. Antes de empezar hay que saber qué son las meninges. Las meninges son tres capas que rodean el encéfalo. Se encuentran por debajo del cuerpo óseo y lo que hacen es dar protección, soporte y paso de nutrientes. Ahora, específicamente la primera capa es la dura madre. Aquí tengo un dibujo para guiarnos. Ya. Básicamente aquí lo que tenemos es el cuerpo lo que es el cuero cabelludo, perdón, y el cuerpo óseo, y acá abajo tenemos las tres capas, la dura madre, aracnoides y pía madre. La que nos interesa es esta. La dura madre es la capa más externa de las tres, es la más gruesa y es una capa que se divide en dos. La periosteal, que va a estar en relación con el periósteo del hueso, que a este punto ya sabemos cuáles son los huesos del cráneo, es decir, frontal, parietales, occipital, temporales, esfenoides y etmoides. Entonces, por abajo va a estar la meninges. Esta capa es importante ya que cuando se pliega forma ciertas estructuras, como ejemplo la hoz del cerebro o la tienda del cerebelo, que es un término anatómico que se le da a un pliegue de la dura madre. Lo que hace es que separa el cerebelo del óvulo occipital, del encéfalo. Bien, por encima de la dura madre tenemos lo que es el espacio epidural, es decir, el espacio que separa el cuerpo óseo de la dura madre, y por abajo el espacio subdural, es decir, el espacio en el que está separado del aracnoides. Pues la función principal de la dura madre es dar protección a golpes y da también estructura a lo que es el cerebro y la médula espinal. Um, Hay que saber que tanto la dura madre, aracnoides y pía madre van a recubrir lo que es la médula espinal también, ya que recordemos que es parte del sistema nervioso central y lo que es el encéfalo es también parte del sistema nervioso central. Bien, ahora, una patología que aquí me encantaría mencionar es el hematoma subdural. Como su nombre lo dice, es un sangrado venoso descontrolado que se da por la ruptura de venas. Recordemos que las venas son más rígidas y menos elásticas que las arterias, por lo cuales son más propensas a romperse, ya sea por presiones altas o golpes en este caso. Los hematomas se causan principalmente en accidentes automovilísticos, en los cuales, digamos, un paciente sale disparado por el parabrisas, se golpea la parte de la unión de los parietales, es decir, la articulación parietal, y genera una presión tan fuerte que aplasta el cuero cabelludo, aplasta el cráneo y aplasta la dura madre, lo que hace que se rompan las venas cerebrales que pasan por debajo de la dura madre. Por ejemplo, aquí, lo azul es una vena, ¿ya? Ahora, se genera aquí un golpe y lo que hace es presionar la dura madre. Pues la dura madre rompe esa vena y empieza a sangrar. Esto lo que hace es acumular la sangre en el cerebro y aplasta ciertas zonas que son importantes. Por ejemplo, el área de Broca puede estar comprometida ya que nos ayuda a lo que es dar el habla. O el área de Wernicke que nos ayuda a dar significado a las palabras o a ciertas frases. Entonces, si es que se acumula mucha sangre, lo que va a hacer es que el líquido cefalorraquídeo no va a fluir de manera correcta y la presión intracraneal se va a desregular. Es decir, que básicamente el cerebro va a estar presionado en ciertas partes, por lo que puede causar dolor de cabeza, vómitos, puede también causar déficit neuronal, porque como repito, presiona ciertas áreas del cerebro y en casos graves puede causar convulsiones, por lo cual eso puede ser algo fatal para la persona que sufrió de eso. Bien, pasando a la siguiente capa, tenemos a la aracnoides, que es todo lo verde. La aracnoides es la capa intermedia de las tres y también tiene una función de protección, ya que en el espacio subaracnoide, que es el espacio por debajo,
contiene lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces esto lo que hace es como si fuese un tipo de suspensión para el cerebro, porque aquí el líquido actúa como un amortiguador para golpes. Ahora, lo que nos interesa aquí es ciertas estructuras, las tabérculas aracnoides y las vellosidades aracnoides. Lo que voy a hacer énfasis son en las vellosidades, ya que las tabérculas son simplemente prolongaciones de aracnoides que conectan con la pía madre. Pero las vellosidades aracnoides son un poco más importantes, ya que lo que hacen es regular todo el flujo de líquido cefalorraquídeo y también lo drenan en caso de excesos. Ahora, algo importante de las aracnoides es que si es que se llega a inflamar, ya sea por agentes virales, bacterianos o micóticos, puede causar lo que se conoce como aracnoditis, que es una inflamación que afecta ya sea a la capa de aracnoides como tal o a las vellosidades de aracnoides. Cuando afecta a las vellosidades aracnoides se conoce como una aracnoditis adhesiva. Lo que hace es que básicamente no hay un flujo correcto de líquido cefalorraquídeo y en ciertos casos se puede acumular en ciertas zonas. Es decir que, por ejemplo, en esta zona puede haber una acumulación de líquido cefalorraquídeo, por lo cual en esta zona no pasa líquido cefalorraquídeo ni en esta. Y puede estar presionando directamente a lo que es el tejido del encéfalo, porque ya no hay una capa gruesa que detenga esa presión. En el caso de la tuberculosis genera una aracnoditis específica que es un poquito más grave, ya que esta puede llegar a ser tiene un porcentaje más amplio de mortalidad que la aracnoditis adhesiva. Pero en el caso de la aracnoditis adhesiva lo que produce es dolor de cabeza en el caso de que sea la acumulación aquí en el cráneo, o puede también causar dolor en la zona lumbar, dolor en la zona torácica, ya que el líquido cefalorraquídeo también pasa por la médula espinal. En la médula espinal lo que puede pasar es que se presionen los nervios espinales, por lo que pueden estos llegar a ser inactivos en su totalidad. La aracnoditis también produce lo que es fiebre, vómitos y también produce convulsiones, ya que están presionando nervios. Esto es decir que también puede ser fatal si no se diagnostica a tiempo. Es tan fácil diagnosticar porque simplemente te haces una resonancia magnética y puedes ver si tienes acumulaciones de líquido cefalorraquídeo, o también puede ser por antecedentes familiares. La última capa es la pía madre. Esta capa es la que está en contacto directo con el tejido del encéfalo, de la médula espinal, y se adhiere a este, metiéndose también en lo que son los surcos y las cisuras, que básicamente son esas arrugas que tiene el cerebro. La pía madre no tiene una función de protección como tal, ya que es una membrana básicamente. Entonces, si se produce un golpe, no va a detener el golpe como en el caso de la dura madre. Más bien, la pía madre tiene una función de paso de nutrientes o de intercambio de nutrientes entre el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, o del líquido cefalorraquídeo al cerebro. Esto es porque la pía madre se compone de tejido conectivo vascularizado, por lo que permite el traspaso de nutrientes, vitaminas, agua, oxígeno, dióxido de carbono por procesos de difusión o transporte activo, que a este punto me imagino que ya sabemos, pero para no dejar ningún vacío de información, básicamente son procesos en los cuales moléculas pasan de un medio a otro. En el caso de la difusión van a favor del gradiente de concentración, por lo cual no se usa energía, y el transporte activo va en contra del gradiente de concentración, por lo cual sí se usa energía, en este caso ATP. ¿Qué pasa por difusión y qué pasa por transporte activo? Pues por difusión pasa agua, específicamente en osmosis, dióxido de carbono, y por transporte activo pasan lo que son vitaminas, por ejemplo vitamina A, vitamina K, complejo B, ciertos iones y también lo que son aminoácidos. Ahora, una patología de la pía madre es la meningitis bacteriana. Esta patología es bastante grave, ya que se puede hacer por agentes bacterianos o también virales. En este caso, un ejemplo es la meningococos, que lo que hace es puede entrar por el torrente sanguíneo y sube hasta el cerebro, penetra la pía madre, y lo que hace es, al momento de que penetra la pía madre, aumenta la permeabilidad de esta,
por lo cual se generan acumulaciones de pus. Las acumulaciones de pus son bastante catastróficas, ya que taponan el flujo del líquido cefalorraquídeo. Es decir, pueden estar tanto en el interior, por abajo de la pía madre, o en el espacio subaracnoide. En el espacio subaracnoide es un poquito más feo, porque ahí es donde se tapona el líquido cefalorraquídeo. Es decir, al igual que la aracnoditis, hay un flujo irregular de líquido cefalorraquídeo, por lo cual puede haber presiones en ciertas áreas del cerebro. Y puede, en ciertos casos, ese pus y ese líquido cefalorraquídeo mezclarse y pasar por la pía madre al interior de lo que es el cerebro. Esto ya es bastante grave, porque ya en la mayoría de casos el paciente puede fallecer, ya que las bacterias florecen adentro del cerebro. Y recordemos que el líquido cefalorraquídeo no puede ni tener partículas ni color, es decir, es transparente e incoloro. O sea que si en algún momento ustedes extraen líquido cefalorraquídeo, ya sea de la médula espinal o del cerebro, de la parte del cráneo, pues no tiene que tener ni partículas ni ningún color. Y si lo tiene, es posible una patología, en este caso la meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana, sus principales síntomas son dolor de cabeza, pérdida neurológica, es decir, déficit neurológico, vómitos, fiebre alta o hematomas cerebelosos. Esto es lo que es más mortal, ya que genera convulsiones, y en la mayoría de pacientes donde ya presentan convulsiones, pues fallecen. Entonces, en conclusión, las capas que protegen directamente a lo que es el sistema nervioso central son la dura madre, aracnoides y pía madre. Es importante que no tengamos golpes fuertes en lo que es el cráneo o en la médula espinal, porque lo que puede producirse es, como dije, hematomas, aracnoditis, meningitis bacteriana. Entonces, es verdad que tenemos al hueso, tenemos la dura madre que nos protegen de golpes, pero tampoco de golpes muy fuertes o cargados de mucha energía, como por ejemplo son los que están en accidentes automovilísticos, que es la causa más común de hematomas. Y siempre tener cuidado con lo que son bacterias como por ejemplo los meningococos, que pueden penetrar en el torrente sanguíneo si estamos en contacto con pacientes ya infectados o con fluidos de esos pacientes, ya que es también otra vía de transmisión para esa bacteria. Bien, y ahora así seguimos al siguiente punto, que es la médula espinal. Bien, pasando al siguiente punto tenemos lo que es la médula espinal. La médula espinal es una extensión del sistema nervioso central que va desde el bulbo raquídeo hacia la zona lumbar. Es decir, no pasa por vértebras sacras ni vértebras coxales. Entonces, en la médula espinal lo que va a hacer es receptar impulsos nerviosos o impulsos eléctricos, y esto lo que va a hacer es realizar una acción motora o una acción sensitiva. Y aquí va mi otro punto, y es que es un puente de transmisión de señales. Ahora, ¿por qué digo que es un puente? Pues porque básicamente es ahí donde van a pasar todos estos impulsos eléctricos. ¿Qué es un impulso eléctrico? Pues básicamente toda señal, ya sea motora o sensitiva, por ejemplo, sentir la forma de un objeto, la textura, para nuestro cuerpo se traduce como un impulso eléctrico. Mover el brazo, pensar en mover el brazo, mover los dedos, es para nuestro cuerpo un impulso eléctrico. Entonces, hay ciertos estímulos que van al cerebro, que pasan por la médula espinal, van al cerebro, y otros estímulos que pasan por la médula espinal y van a células efectoras. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles van al cerebro y cuáles no? Pues para entender esto voy a poner un ejemplo. Imagínense que están en la cocina y están haciendo el almuerzo. Por el apuro, ya que están cortos de tiempo, en vez de coger el mango de la olla, agarran el metal. Entonces, lo primero que pasa es que ya se quemaron las manos. Retiran las manos, se van al grifo y sumergen las manos en agua ambiente por 10 a 20 minutos, que es como se trata ese tipo de quemaduras. Ahora, eso se hizo rápidamente, pero en cuestión de milisegundos lo que sucede en nuestro sistema nervioso es que básicamente el exceso de temperatura se receptó por las terminaciones nerviosas que están
por abajo de la piel. Específicamente los mecanorreceptores que están encargados de captar un exceso de temperatura, dolor, ya sea por cortaduras o dolor contundente. Los mecanorreceptores llevan ese estímulo que se traduce como un impulso eléctrico hacia las neuronas de la médula espinal, específicamente las neuronas motoras, ya que la médula espinal tiene neuronas motoras y neuronas sensitivas dependiendo del núcleo de las astas. Ya voy a explicar qué son. Ahora, esas neuronas motoras, para explicar esto, es verdad que tengo un dibujo. Entonces, esta es una neurona motora. El estímulo es el exceso de temperatura, que para la neurona es un impulso eléctrico. El impulso eléctrico lo capta y lo procesa en una médula, en un mensaje nervioso, perdón. Y esto lo que va a hacer es, mediante neurotransmisores, va a hacer que ese mensaje llegue a células efectoras, que en este caso va a ser el músculo del brazo. ¿Qué es lo que hacen las células efectoras? Pues captan ese mensaje y lo que hacen es retirar las manos. Y ahí se cumple ese ciclo, digamos, algo así. Entonces, ¿por qué ese estímulo no se fue al cerebro si es que somos conscientes de lo que hicimos? Al momento de quemarnos las manos somos conscientes del ardor, somos conscientes de que retiramos la mano, somos conscientes de que fuimos al grifo y sumergimos la mano en agua. Pues el cerebro sí es consciente en esos estímulos, pero después de la acción. Me explico. Al momento de quemarnos las manos, el cuerpo lo interpreta como una situación de peligro, entonces por instinto de supervivencia busca salir de eso. Entonces busca una respuesta inmediata. ¿Cómo lo hace? Por medio de la médula espinal. La médula espinal siempre va a ser más rápida que el cerebro en realizar acciones. No procesa información compleja ni resuelve problemas, ni es encargada de los procesos cognitivos, como por ejemplo la percepción, sensación o lenguaje. No, de eso se encarga el cerebro. El cerebro es mucho mejor en resolver problemas complejos en cuanto a los procesos cognitivos, porque tiene su corteza cerebral, que es donde se realiza estos procesos. La médula espinal no es capaz de esto, pero es capaz de generar respuestas inmediatas a lo que es, por ejemplo, retirar la mano cuando te quemas. Entonces, este tipo de estímulos en donde se busca una respuesta rápida no van a ir al cerebro, ya que no se necesita un proceso en donde se desarrolle toda la información, se necesita una respuesta rápida. Y aquí es donde entra otro término, el arco reflejo. El arco reflejo son todos esos estímulos inmediatos que realiza nuestro cuerpo sin pensarlos. Un ejemplo es que, digamos, aquí todo el mundo, me imagino que ha ido al médico y en algún punto les ha golpeado la rodilla con un martillo. Inconscientemente le levantan la rodilla. No pensaron en que iban a levantar la rodilla, o sea, fue rápido. Ese es un ejemplo de arco reflejo. Otro ejemplo es el exceso de temperatura, que ahí también tiene que ver lo que es el arco reflejo. Entonces, en sí, los estímulos que van al cerebro son estímulos que necesitan un proceso de información. Por ejemplo, la luz, que se capta por fotorreceptores, va hacia el lóbulo occipital y ahí es donde se procesan y se interpretan las imágenes. Se interpretan colores. O por ejemplo, cuando escuchamos música, a veces nos sentimos felices por el tipo de música, a veces nos sentimos tristes. Es porque, y de igual manera, el cerebro procesa y genera emociones en base al tipo de música que escuchamos. Eso la médula espinal no lo hace, solo el cerebro. Entonces ya sabemos qué estímulos van y qué estímulos no van al cerebro, que es básicamente dependiendo de qué necesita el cuerpo. Otro ejemplo que me olvidé de mencionar son los estímulos autónomos que se relacionan con el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, el corazón. Él nunca puede dejar de latir. Inconscientemente, mientras hacemos deberes, mientras estudiamos, el corazón late. No tenemos que pensar que el corazón debe latir, ni que los pulmones deben respirar. Eso es algo automático, que no va al cerebro. Se mantiene entre la médula espinal. Ahora, vamos a pasar con lo que son las características anatómicas, ya que sabemos que la médula espinal capta estímulos motores, estímulos sensitivos y estímulos automáticos. Y hay unos estímulos que van al cerebro y otros que no. Entonces, para desarrollar más la información, tenemos lo que son
tres estructuras importantes: la sustancia gris, sustancia blanca y canal central. La sustancia gris tiene una forma de una mariposa o de una hacha. No va a ser la misma forma a lo largo de la médula espinal, ya que recordemos que las vértebras cervicales, torácicas y lumbares tienen un diámetro diferente en cuanto a sus agujeros vertebrales, por lo que el tamaño de la médula espinal y la forma de la sustancia gris y blanca va a ser distinta, dependiendo de la región. Ahora, la sustancia gris lo que tiene es núcleos motores y núcleos sensitivos que van a captar lo que son estímulos motores y estímulos sensitivos, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el exceso de temperatura o lo que son dolor punzante, estiramientos o compresiones. Eso es lo que va a detectar los núcleos sensitivos y motores. Contiene lo que son astas dorsales y astas laterales y ventrales. Estas astas contienen distintos núcleos, ¿ya? Es decir, que va la sustancia gris, ahí va las astas y en las astas están los núcleos. Dependiendo de qué tipo de asta es donde se va a procesar y se va a enviar la información. También está el canal central, que está rodeado por la comisura gris, es decir, que está en el centro de la médula espinal, adentro de la sustancia gris. El canal central lo que hace es permitir un flujo de líquido cefalorraquídeo, y es muy importante esta estructura, ya que en el proceso embrionario de la formación de la médula espinal, si no se llega a cerrar este canal central, puede causar patologías que sean incompatibles con la vida para el bebé. Entonces es importante que este canal se cierre, ya que también tiene que ver con lo que son transporte de señales eléctricas. Bien, para terminar ya el video, lo que tenemos es a la anatomía microscópica de la médula espinal, en donde tenemos a las astas y núcleos exclusivos de la sustancia gris y a los tractos que son exclusivos de la sustancia blanca. Por cierto, olvidé mencionar que la sustancia blanca contiene axones mielinizados por oligodendrocitos, que estas células se encargan de producir mielina solo para axones de las neuronas del sistema nervioso central, y a diferencia de las células de Schwann, que exclusivamente mielinizan axones de neuronas del sistema nervioso periférico. Entonces no confundirse ahí. Aparte de los oligodendrocitos, presentan microglias, que son células inmunológicas, y astrocitos fibrosos que dan soporte. Es decir, que la sustancia blanca en cierto modo protege a la sustancia gris. Bien, pasando a las astas tenemos tres tipos: ventrales, dorsales y laterales. Las astas laterales son exclusivas de las regiones torácicas y lumbares de la médula espinal, porque básicamente sus neuronas son neuronas del sistema nervioso autónomo, o sea que van a inervar músculo cardíaco, pulmonar, tejido del páncreas, del hígado, del intestino, de los riñones. Es decir, que los órganos son estructuras que no pueden dejar de realizar sus funciones y tienen que realizarlas constantemente y automáticamente. Por ejemplo, el corazón, no podemos estar pensando a cada rato y estar conscientes de que debe latir. Es imposible, ya que cuando nos dormimos no somos conscientes de eso. Entonces ahí podemos morir. Es por eso que el corazón late automáticamente y el sistema nervioso autónomo se encarga de eso. De igual manera, pasa con el riñón, pasa con los pulmones y pasa con el hígado y los demás órganos de esa región. Entonces, la razón por la cual las astas laterales solo se encuentran en esas regiones es debido a eso, que están en relación con el sistema nervioso autónomo. Y pasando a las astas dorsales, son astas encargadas de captar estímulos sensitivos mediante mecanorreceptores y nociceptores. Por ejemplo, anteriormente les daba el ejemplo de la olla. En ese ejemplo se ponían en práctica lo que es las astas dorsales mediante los mecanorreceptores, ya que perciben lo que es el exceso de temperatura. Aparte de la temperatura, también lo que hacen es captar el dolor o punzaciones. Y finalmente las astas ventrales, que se encargan de lo que es movimiento.
Es decir, sus neuronas son neuronas somáticas. Van a encargarse de lo que es extensión, flexión, van a controlar lo que es el diafragma, van a inervar músculos axiales. O sea que es básicamente un movimiento voluntario. Estas astas, las ventrales dorsales, sí se encuentran a lo largo de toda la médula espinal, a diferencia de las laterales que no. Ahora, pasando a los núcleos, son bastantes núcleos, son 10, creo. Dependiendo de en qué asta se encuentre cada núcleo, van a realizar una función en concreto. Pero lo que diferencia es que o bien van a inervar otras zonas o bien van a captar estímulos específicos. Por ejemplo, en los núcleos motores que se encuentran en las astas ventrales, tenemos, por ejemplo, el núcleo axial, que van a estar en relación con músculos axiales, núcleos laterales, que van a estar en relación con extremidades, músculos, extremidades inferiores y superiores, y núcleos frénicos, que van a estar exclusivamente encargados de el diafragma, ya que recordemos que el diafragma se inervaba por nervios frénicos. Ahora, si hablamos de núcleos sensitivos, tenemos al núcleo de tracto espinotalámico. Este núcleo va a captar todo lo que es dolor, temperatura alta, y lo va a llevar por medio de la médula espinal hacia el tálamo para que ahí se procese la información. Un núcleo aquí importante que quiero mencionar es el núcleo de Clark. Este núcleo se va a encontrar en una región que se conoce como asta central. Esta asta puede ser también la zona medial de la asta dorsal, por lo que el asta central en teoría no existe del todo, sino que es como un área específica. Este núcleo de Clark lo que va a asociar es la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es básicamente en da a conocer al cuerpo si es que está sentado, si es que está parado, si mi mano está arriba, si mi mano está abajo, si estoy moviendo los dedos del pie, si estoy moviendo la rodilla, sin la necesidad de observar el movimiento. Es decir, que si yo muevo mis piernas, no necesito observar las que se están moviendo para saber que estoy realizando ese movimiento. Y eso es exclusivamente labor del núcleo de Clark. Ahora, pasando a los tractos principales, que son de la sustancia blanca, tenemos a tractos sensitivos y tractos motores. Los tractos sensitivos van a ser tractos ascendentes y los tractos motores van a ser tractos descendentes. Un ejemplo de tracto sensitivo ascendente es el tracto espinotalámico, que recuerden que ese tiene un núcleo específico. Este tracto va a llevar todo lo que es temperatura, dolor, pulsaciones y lo que mencionaba antes, por medio de la médula espinal hacia el tálamo. El tálamo se encarga de procesar toda esa información y realiza una respuesta. Otro es el espino cerebeloso. De igual manera, como su nombre lo dice, todo lo que es, en este caso, control de postura, que es lo que se encarga el cerebelo, equilibrio y lo que es coordinación de movimientos, se va a enviar por ese tracto hacia lo que es el cerebelo. Entonces, finalmente tenemos a lo que son los tractos descendentes, es decir, tractos motores. Un ejemplo es el córtico espinal, que se encarga de lo que son movimientos voluntarios finos, es decir, movimientos suaves de las extremidades superiores e inferiores. Otro es el retículo espinal, que se encarga del tono muscular y del movimiento automático, eso sí, no de órganos, sino de la postura. Por ejemplo, al momento de caminar, se encarga de que la espalda esté recta o de que los brazos oscilen. No de que si son el corazón que palpite o que el pulmón respire, nada de eso. Simplemente la postura, de movimientos automáticos en cuanto a la postura o equilibrio. Y finalmente lo que es el vestíbulo espinal, que se regula, es así, regula específicamente lo que es el equilibrio. Entonces hasta aquí ha sido el video. En conclusión, sabemos que hay 3 capas que protegen a lo que es el sistema nervioso central. Pueden presentar patologías, algunas son más resistentes que otras, pero en sí cumplen la misma función, que es proteger, en este caso, médula espinal y encéfalo. Y en cuanto a la médula espinal, es básicamente un puente de transmisión de señales que lleva señales tanto a zonas efectoras o otras que llevan al cerebro para que se procesen. Pero esta va a ser más rápido que el cerebro.
y va a tener sustancia gris, sustancia blanca, canal central, y dependiendo de si se minimice o no la neurona, se va a diferenciar en sustancia gris o sustancia blanca. Y la sustancia gris tiene astas, núcleos, que se encargan de lo que es movimiento involuntario, movimiento voluntario y captación de sensaciones. Y los tractos en sí llevan todas esas funciones hacia el cerebro, que recordemos que esos son los estímulos que sí van al cerebro. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.